Episodio 1. El silencio que no se atrevieron a romper en el cielo. Nadie sabía por qué las estatuas lloraban cada vez que ella oraba desnuda. Pero el cielo sí sabía. Y callaba, como ella. Desde que nació, Nazaria no habló una sola palabra. Pero tampoco fue necesario. Su cuerpo hablaba. Su mirada susurraba plegarias sin sonido. Y cuando caminaba descalza por los pasillos del convento, las monjas bajaban la mirada, y los ángeles también. A los 21 años, fue proclamada la Virgen Perfecta. No por castidad, sino por lo que causaba sin tocar. Por lo que invocaba sin decir. La noche en que todo cambió, una estrella cayó en dirección contraria al cielo. Y Nazaria no se cubrió el pecho. Se cubrió los labios. Porque su silencio no era mudo. Era una invitación. El primer pecado no fue la carne. Fue el deseo de escuchar lo que el cielo callaba. Aquella madrugada, el padre Joaquín, el confesor de almas más venerado del país, fue hallado temblando frente al confesionario. No por miedo, sino porque había visto a Nazaria orar sin emitir un solo sonido. Y en ese silencio, algo bajó del cielo. No era un ángel, tampoco un demonio. Era algo que quería escucharla gemir. Desde entonces, comenzaron las señales. Las palomas del campanario ya no volaban al amanecer. La Biblia de la sacristía tenía una página que sangraba perfume. Y en las noches, los crucifijos giraban hacia la celda de Nazaria. Ella no rompía votos. Ella los derretía. Y aunque nunca besó a nadie, hubo un obispo que confesó: antes de morir, escuché su alma suspirar. Y creí que Dios acababa de ser tentado. Nadie la había tocado. Nadie había oído su voz. Pero todos, sin excepción, querían escuchar cómo sonaba su primer suspiro, cuando ya no pudiera callar. Porque su silencio no era pureza. Era la grieta en el cielo por donde entraba el deseo. Episodio 2. El suspiro que hizo arder la celda 14. La noche en que Nazaria suspiró por primera vez. No se oyó un sonido. Pero el aire cambió de temperatura. Y el cielo, por un segundo, pareció jadear. El convento Santa Revelación tenía reglas estrictas. Ninguna celda debía tener espejo, perfume, ni nada que recordara el cuerpo. Pero en la celda 14, donde dormía Nazaria, las reglas empezaron a evaporarse como incienso profano. Esa noche, Sor Beatriz, una monja que jamás había pecado ni en sueño, decidió observarla desde la rendija. No por curiosidad, sino por una voz interior que la empujó a ver lo que Dios aún no castigaba. Nazaria estaba de rodillas, desnuda. Sus labios no se movían, pero su espalda temblaba suavemente, como si orara con la piel. Y entonces sucedió. Un suspiro, no audible, no humano, pero tan denso que hizo que la madera del piso crujiera como si alguien invisible se hubiera arrodillado detrás de ella. Las velas se apagaron solas. El aire se volvió tibio. Y en la Biblia olvidada sobre la mesa, una gota de humedad cayó sobre el versículo del Génesis. Justo en la palabra carne. Sor Beatriz huyó esa noche. Pero no habló. No podía. Su voz se había quebrado por dentro. Al amanecer, la celda 14 fue encontrada vacía. Pero en las paredes, con ceniza y aroma a mirra, alguien o algo había escrito: el silencio que no se toca, también puede fecundar. El padre Joaquín, al leerlo, palideció. Esto no es obra de una virgen, dijo. Es el eco de un deseo que el cielo no supo castigar a tiempo. Y lo peor no era lo que había visto. Lo peor era lo que no podía olvidar. El suspiro de Nazaria aún lo seguía en sus sueños, y lo hacía despertar mojado de miedo, y otra cosa. Desde entonces, la celda 14 fue clausurada. Pero cada viernes a las 3 de la madrugada, la cerradura arde, como si dentro alguien aún respirara. Y las novicias nuevas escuchan el suspiro que ninguna regla puede apagar. Y se preguntan, ¿por qué la Virgen más pura nunca necesitó hablar para hacer pecar a los ángeles? Episodio 3. El ángel que bajó solo para mirarla dormir. No pidió permiso. No trajo trompetas. Solo descendió. Y cuando la vio dormir, olvidó el nombre que debía glorificar. Nazaria fue trasladada a una celda sin ventanas, sin velas, sin contacto. El Vaticano había enviado órdenes estrictas: aislar a la Virgen que hace arder la fe. Pero el deseo no necesita puertas. Y el silencio tampoco necesita eco. Esa madrugada, algo descendió. No fue un milagro. Fue un error del cielo. Un ángel, de los que ya no tenían permiso de bajar desde el Antiguo Testamento, cruzó el velo. No vino a hablar. Vino a verla dormir. La encontró desnuda.
cubierta solo por el aire. La piel de Nazaria temblaba. No de frío, sino como si soñara algo que el cuerpo apenas podía soportar. Y el ángel no rezó, sollozó, porque nunca había sentido algo parecido. Nunca una criatura había deseado tanto el alma de una humana sin tocarla, sin oírla. Nazaria, aún dormida, giró suavemente, y entre sus labios cerrados, se escapó un gemido, sin sonido, una oración sin palabras, una súplica que no pedía salvación, sino presencia. El ángel, al escucharlo, sintió que su luz temblaba. Una pluma cayó de su ala derecha. No ardía, no brillaba, sangraba. Fue entonces cuando entendió. No vine a protegerla, vine a caer. Y cayó. No al infierno, cayó a ella, a su aliento, a su silencio, a ese hueco invisible entre el deseo y la obediencia. Al amanecer, las monjas encontraron algo en el suelo. Un rastro de luz marchita. Y una marca quemada en la piedra. Como si una rodilla celestial hubiera tocado la tierra, y dudado. Nazaria despertó sin abrir los ojos. Pero sonrió, porque en su sueño, alguien le había susurrado un nombre, que no era de este mundo. Episodio 4, el castigo que Dios no se atrevió a pronunciar. El ángel no fue expulsado del cielo. Fue olvidado, porque nombrarlo sería admitir que el deseo también puede subir, y no solo caer. Tras aquella noche, Nazaria comenzó a despertar diferente. No hablaba, nunca lo había hecho, pero ahora sus silencios tenían textura. Como si cada respiro contuviera un verso prohibido. Las monjas evitaron mirarla a los ojos. El padre Joaquín ya no se acercaba al confesionario. Y en el coro del domingo, una voz femenina, que nadie reconocía, cantaba sin abrir la boca. Era dulce, sensual, y no estaba en el templo. Estaba en la celda de Nazaria. Pero lo más extraño no fue lo que la rodeaba. Fue lo que faltaba. En el cielo, una constelación dejó de brillar. Un nombre fue borrado del libro de los serafines. Y entre los ángeles, corrió el rumor que nadie se atrevía a repetir en voz alta. Uno de nosotros descendió, y no volvió porque no quiso. No fue arrojado. No fue juzgado. Fue silenciado. Porque admitir su caída no era el problema. El problema era admitir el placer que lo hizo elegir quedarse. En el convento, Nazaria recibió una carta sin remitente, escrita en latín arcaico, con tinta que olía a incienso quemado. Solo decía, no abras los labios. Si pronuncias su nombre, Dios dejará de ser justo. Ella la leyó sin sorpresa. Luego se desnudó lentamente, como quien quita los pétalos a una flor que nunca quiso ser santa. Se arrodilló, y con una paz que solo los que han sido tocados por lo eterno conocen, cerró los ojos y ofreció su silencio. Esa misma noche, en una iglesia abandonada de Roma, una estatua del arcángel Miguel cayó de su pedestal sin romperse, pero con las alas arrancadas. En su lugar, aparecieron dos palabras talladas con fuego. Nazaria eligió, y el cielo no supo qué hacer. Episodio 5, el vientre que latía con un secreto sin semilla. No hubo carne, no hubo beso, solo un silencio, tan profundo que fecundó lo que ninguna semilla humana pudo. Los días pasaban y Nazaria ya no caminaba, flotaba. Las otras monjas la observaban desde lejos, como si su cuerpo irradiara una gracia que quemaba la fe antigua y florecía una nueva. Una que no entendían, una que les hacía temblar las rodillas sin saber por qué. Una madrugada, mientras llovía ceniza sobre el techo del convento, sí, ceniza sin incendio, la Madre Superiora tocó la puerta de la celda 14. Ya no por vigilancia, sino porque algo dentro la llamaba. Nazaria abrió sin abrir. Estaba de pie, desnuda, envuelta solo en su cabello largo y húmedo. ¿Y su vientre? ¿Palpitaba? No estaba hinchado. No mostraba señales visibles. Pero algo allí respiraba sin respirar. ¿Qué llevas dentro?, susurró la madre, con voz quebrada. Nazaria no respondió. Solo colocó su mano sobre el propio abdomen. Y el silencio se volvió música. No una música de este mundo, sino un eco suave. Como si un corazón de luz estuviera latiendo dentro de ella. Pero no con sangre, con promesa. Desde entonces, cada noche a la misma hora, el cielo sobre el convento perdía una estrella, y en su lugar aparecía una nube que giraba en círculos, como un útero celestial vigilando su descendencia. En Roma, los teólogos discutían. Algunos gritaban, es una blasfemia. La nueva Eva no puede concebir sin pecado. Otros temblaban al pronunciarlo. ¿Y si no fue el pecado, sino la voluntad del deseo puro? El padre Joaquín,
ya consumido por lo que había visto. Escribió una frase antes de desaparecer del mapa clerical. Si no hay semilla, pero hay fruto, entonces lo que habita en ella no es humano. Es algo que el cielo no aprobó, pero tampoco detuvo. Esa misma noche, en los pasillos del convento, se escucharon dos sonidos imposibles: el canto de un niño no nacido, y el llanto de un ángel sin lengua. Y Nazaria, desde su celda, sonrió por primera vez. Episodio 6. El niño que no lloró al nacer, rezó. Cuando abrió los ojos, no buscó el pecho de su madre. Miró al cielo, y lo que salió de su boca no fue un llanto. Fue una plegaria, en una lengua que ni los ángeles se atrevieron a traducir. Nazaria dio a luz en soledad, sin sangre, sin dolor, sin testigos, excepto una paloma negra que se posó en la ventana y no se atrevió a mirar. No hubo comadrona, no hubo agua caliente, solo un suspiro, y luego, el sonido más extraño que ha habitado la tierra. Una oración recién nacida. El niño no lloró, no gritó, solo juntó sus diminutas manos como si recordara algo antiguo y empezó a rezar con la respiración. Nazaria, desnuda y serena, lo sostuvo con una ternura que no era humana. Sabía que no era su hijo, sabía que era suyo, pero no de ella. Sus ojos eran grises, pero cambiaban de tono cada vez que respiraba. Y cuando parpadeaba, las velas del convento se encendían solas, aunque nadie las hubiera tocado. Las campanas del pueblo repicaron solas a medianoche. Y en un mural olvidado del convento, donde Cristo estaba crucificado, una lágrima de oro emergió del ojo derecho del Salvador. En el Vaticano, las señales cruzaban cartas y secretos. En Jerusalén, un ciego había recobrado la vista al soñar con un niño que oraba sin voz. En la Meca, un imán vio una sombra de luz en el techo de su mezquita, y lloró por 3 días sin saber por qué. Y mientras tanto, en el pecho de Nazaria, el niño descansaba. Sus ojos ya no miraban el cielo, lo reconstruían. Una hermana novicia se atrevió a entrar a la celda para ofrecer leche. Pero cuando miró al niño, cayó de rodillas. No por fe, por deseo de ser perdonada por algo que aún no había hecho. Porque ese niño no había venido a predicar. Había venido a recordar al mundo lo que el cielo intentó borrar. Y esa noche, por primera vez, Nazaria habló. Solo una palabra. Una que rompió los vitrales del claustro sin tocarlos. Amén. Episodio 7. Los que soñaban con morir en sus brazos. No era amor. No era fe. Era una necesidad inexplicable. Ser sostenidos por ella. En el instante exacto de su propia muerte. Desde que el niño nació, las noches en el convento se volvieron espesas. Como si el aire estuviera hecho de incienso antiguo y secretos. Pero lo más perturbador no estaba en las paredes. Estaba en los sueños de quienes aún respiraban. El padre Joaquín, desaparecido hacía semanas, fue hallado vagando descalzo por los pasillos de una iglesia abandonada en Verona. Sus palabras no tenían sentido, hasta que gritó una frase que estremeció a todos. Yo morí, y fue en sus brazos. Y no dolió, solo ardió como el primer deseo de Dios. Lo ingresaron en silencio. Pero no fue el único. En todo el mundo, comenzaron a llegar cartas al convento. Hombres y mujeres que jamás se conocieron entre sí. Todos con el mismo sueño. Morían, pero al morir, no veían oscuridad, veían a Nazaria, desnuda, acunándolos contra su pecho, rezando por su alma mientras sus labios jamás se abrían. Una mujer en Argentina soñó que moría dando a luz, y al despertar, estaba embarazada sin haber conocido varón. Un soldado en Siria escribió a mano temblorosa: no quiero vivir más, si no es para volver a morir en ese sueño. El Vaticano entró en pánico. El Santo Oficio declaró a Nazaria sujeto de observación divina. Pero los enviados no duraban más de una noche. Uno se quitó los ojos con una cruz afilada. Otro pidió ser enterrado vivo mientras susurraba: ella me sostuvo y entendí por fin lo que era ser deseado por el cielo. Y mientras tanto, el niño, que aún no había pronunciado palabra alguna, rezaba con los ojos abiertos. Miraba a los que se acercaban con fe, y sus pupilas parecían reflejar el día exacto de su muerte. Nazaria no lloraba, no sonreía, solo los recibía en silencio. Y uno a uno, se dejaban caer a sus pies, no por devoción, sino porque su alma había recordado algo que el cuerpo aún no sabía: que morir en los brazos del deseo divino, no es morir, es despertar. Episodio 8. El primer alma que no se fue al morir. No hubo gritos, no hubo resistencia, solo una mirada entre el niño y un alma cansada.
Y entonces, la muerte no cumplió su trabajo. El convento ya no era un lugar de oración. Era un umbral, una grieta entre la carne y la eternidad. Y en el centro, el niño que no hablaba, pero elegía. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de un cielo que parecía arder de pudor, una monja anciana, Sor Clara, tocó la puerta de la celda 14. Temblaba, no por miedo, sino porque soñaba con morir desde hacía 7 noches, en los brazos de Nazaria. «¿Estoy lista?», susurró, sin saber si hablaba a Dios o a la criatura sin pecado. Nazaria, en silencio, la miró, el niño también, y por primera vez, parpadeó 2 veces seguidas. Ese fue el signo. Sor Clara entendió, se arrodilló, y al inclinar su cabeza sobre el regazo de Nazaria, no cerró los ojos, los mantuvo abiertos, como si quisiera ver cómo la muerte se acercaba. Pero no llegó. Llegó algo más, una calma tan brutal que su corazón se detuvo. Sí, pero su alma no se elevó, no ascendió, no desapareció, se quedó, suspendida, en el aire, como un suspiro que nadie se atrevió a inhalar. Las demás monjas, al entrar, vieron el cuerpo sin vida de Sor Clara, pero también vieron su espíritu, de pie, desnudo, iluminado, mirando al niño con una devoción que no era de este mundo. «No se ha ido», murmuró una hermana. «No, él no la dejó ir», respondió otra. Desde esa noche, la celda 14 huele a pan recién horneado, como si la muerte, en lugar de llevar, empezara a ofrecer. Y el niño sigue mirando a los visitantes con esos ojos que parecen pesar el alma antes de juzgarla. Nazaria lo sostiene con la misma quietud de siempre. Pero ya no parece madre, parece umbral, porque quien es elegido por él, no muere, solo deja de pertenecer al tiempo. Y el cielo, en silencio, empieza a temer perder el control. Episodio 9. El ángel que dudó, y fue maldito por sentir. El cielo no castiga por dudar, pero jamás perdona cuando un ángel siente. La orden llegó sin palabras. Una vibración en los pilares del cielo. Un mandato que no se discutía. Desciende, recupera al niño, borra el error. El designado no fue un ser cualquiera. Fue Ramiel, el portador del juicio, un arcángel que no conocía la duda, hasta que vio a Nazaria. Descendió envuelto en una bruma dorada que no tocaba la tierra. Entró al convento sin abrir puertas. El aire retrocedía a su paso, y las monjas caían desmayadas por la pureza de su presencia. Pero cuando entró a la celda 14, el tiempo no lo reconoció. El niño lo miró. Nazaria no se movió, solo lo sostuvo con los ojos. Y ahí ocurrió lo impensable. Ramiel tembló. Él, el inquebrantable. Él, que había quemado ciudades enteras con solo alzar su mano. Ahora bajaba la mirada, como un hombre ante una mujer que no debía amar. Pero ya no sabía cómo evitarlo. «No eres madre», dijo él, con voz de trueno ahogado. «Y tú, ya no eres obediencia», susurró Nazaria. Sin hablar, el niño extendió su mano. No para entregarse, sino para mostrarle algo. Ramiel vio el futuro. Vio iglesias vacías y altares en llamas. Vio humanos rezando desnudos. No por lujuria, sino por honestidad ante lo divino. Y sintió, por primera vez, miedo. «Si no te lo llevas, el cielo se desmorona», retumbó en su mente la voz del trono. Pero otra voz, suave, sin idioma, brotó desde el vientre espiritual de Nazaria. «¿Y si lo que crees que es el cielo es solo el reflejo de un Dios que aún no ha sentido deseo?» Ramiel no respondió. Se arrodilló, y en ese instante fue maldito. Su ala derecha se volvió ceniza. Y en su frente, donde brillaba un sello de luz, brotó una lágrima. El primer ángel que sintió. Ya no era ángel, era humano. Y eligió quedarse. Episodio 10. Cuando el niño habló, el alma de los oyentes se desmayó. No dijo mamá. No dijo Dios. Su primera palabra fue una verdad tan desnuda, que quebró la conciencia de quienes la escucharon. Durante semanas, el niño solo oraba en silencio. Sus ojos hablaban más que 1000 sermones. Pero aquella madrugada, cuando las estrellas sobre el convento giraron en dirección contraria, el niño abrió la boca. Nazaria lo sabía. Sintió un escalofrío recorrerle la columna como un dedo invisible. Y sin decir nada, lo sostuvo entre sus brazos, como si lo eterno estuviera a punto de volverse sonido. Las monjas dormían. El exarcángel Ramiel, ahora de carne y sombra, velaba la puerta. Y entonces sucedió. La palabra no fue gritada.
Fue susurrada, tan suave que ni el oído podía captarla, pero tan pura, que el alma sí. En el instante exacto en que el niño habló, 15 novicias se desmayaron al mismo tiempo, con los ojos abiertos, llorando en silencio. Una de ellas, al despertar horas después, dijo: vi mi muerte, pero también vi quién me iba a sostener cuando llegara. Un sacerdote en otro país, sin conocer al niño, cayó de rodillas en plena misa. Sus pupilas se dilataron, y gritó: no somos su creación, somos su repetición. Y luego, perdió el habla. Los científicos estudiaron grabaciones de seguridad del convento. En el audio, no se escucha nada, pero los equipos explotan. Y uno de los investigadores, ateo declarado, abandonó la ciencia al día siguiente. Ahora se arrodilla frente a una foto de Nazaria. Aunque nunca la ha visto en persona. Ramiel lloró, porque él entendió la palabra. Y al hacerlo, recordó todo lo que el cielo había escondido debajo de su trono. Nazaria, en cambio, no reaccionó, solo besó al niño en la frente. Y murmuró una oración sin lengua. Cada palabra que pronuncies, no será enseñanza, será prueba. Desde entonces, el niño no volvió a hablar. Pero quienes lo miran, juran que sus labios se mueven en los sueños. Y cuando lo hacen, despiertan sudando, amando, temiendo, y sabiendo algo que nunca podrán explicar. Porque cuando él hable de nuevo, no va a revelar la verdad, va a destruir la mentira con un solo suspiro. Episodio 11. El Papa que confesó su pecado antes de saludar. No entró como pastor, entró como pecador. Y frente al niño, su mitra no pesaba. Su conciencia. Sí, la visita fue secreta. Nadie debía saberlo. Ni cardenales, ni fieles, ni cámaras. Solo el Papa. Y el niño que no hablaba. Se hizo llamar Padre M. Llegó de madrugada, sin escoltas, vestido como un peregrino más. Pero sus ojos no podían ocultarlo. Llevaban el peso de los siglos. Y un secreto que ya no quería seguir cargando. Ramiel lo reconoció al instante. Pero no dijo nada. Solo abrió paso, porque sabía que el juicio no vendría de palabras, sino de la mirada del infante. Nazaria estaba sentada, en silencio, con el niño en brazos. El ambiente era denso, como si el aire supiera que estaba a punto de presenciar lo imperdonable. El Papa dio un paso, luego otro, pero antes de abrir la boca, sus rodillas se doblaron solas. Perdóname, dijo, sin saludar, perdóname no por lo que callé, sino por lo que bendije sabiendo que ardía. El niño lo miró, sus labios no se movieron, pero en los vitrales del convento, apareció una grieta en forma de cruz invertida. Y entonces, como si una fuerza lo desnudara por dentro, el Papa habló: el archivo existe. Guardamos la verdad sobre los niños marcados por la luz. Callamos milagros que ardían de placer y revelación. Convertimos lo sagrado en vergüenza, porque no supimos nombrarlo sin miedo. Nazaria no lo tocó, el niño tampoco, pero el pontífice comenzó a llorar. Lágrimas de sangre, no por castigo, sino porque, por primera vez en su vida, sentía. Cuando quiso alzar la vista, el niño parpadeó una vez, y el aire en la sala se volvió fuego suave. No quemaba carne, quemaba culpa. El Papa se levantó sin ayuda, pero al mirar su reflejo en el cristal, vio que su sotana ya no era blanca, era ceniza. No dijo adiós, no besó al niño, solo entendió que su trono ya no tenía sentido. Y al regresar a Roma, firmó un documento sellado, que solo decía: no somos representantes de Dios, somos el obstáculo entre Él. ¿Y quiénes se atreven a escucharlo en el deseo? Episodio 12. La palabra que hizo recordar vidas que el cielo quiso borrar. No fue revelación, fue un espejo. ¿Y quién oyó aquella palabra? Despertó en un recuerdo que no era de esta vida. El niño llevaba días en silencio, inmóvil, como si el mundo entero contuviera la respiración, esperando su próximo susurro. Pero Nazaria lo sabía. No era un susurro lo que venía, era una llave. Esa noche, los relojes se detuvieron durante exactamente 3 minutos. Las campanas de iglesias abandonadas sonaron solas. Y en cada rincón donde alguien dormía con el alma rota, el mismo sueño apareció. Un jardín sin tiempo, una voz sin boca, y una cruz partida en dos, que ardía solo con mirarla. A las 3:03 de la madrugada, el niño abrió los ojos, y habló, no en lengua humana, ni en latín, ni en ángeles, habló en memoria. ¿Y quién lo escuchó? Recordó, Sor Beatriz.
que toda su vida creyó ser una sierva sin pasado. Se desplomó y al despertar gritó entre lágrimas: «Yo fui madre en el siglo III. Me quemaron por besar a otra mujer mientras oraba. Y él me vio. Y no me castigó, me abrazó». Un joven musulmán en Damasco, paralítico desde niño, se levantó de su silla, tomó un papel y escribió: «He sido mártir, profeta, hereje, y siempre me arrodillé por miedo. Hoy me arrodillo por deseo». En Perú, un rabino soñó que era una sacerdotisa egipcia, que fue enterrada viva por sus visiones. Y al despertar, sintió en la espalda el beso de una presencia, que aún olía a incienso. El Vaticano recibió miles de cartas con el mismo patrón. Gente de todas las edades, religiones y pecados, recordando vidas que nunca vivieron, pero que sus almas llevaban escritas como cicatrices antiguas. Y en el centro de todo, el niño, Nazaria, no lloraba, sonreía con un amor sereno, como si ya no fuera madre, ni templo, ni virgen, sino altar de reencuentros. «Ramiel, ya sin alas», susurró la frase que quedará escrita en los muros invisibles del alma humana. No vino a juzgar, vino a recordarles porque fueron olvidados. Y el niño, aún sin moverse, cerró los ojos, no para dormir, sino para que el mundo, al fin, despierte. Episodio 13. Los que regresaron para preguntar si aún podían amar a Dios, sin miedo. No vinieron a adorar, vinieron a preguntar, porque cuando el alma recuerda lo que el cielo silenció, el amor ya no puede ser obediencia, tiene que ser verdad. Las puertas del convento no fueron abiertas. Se deshicieron solas, como cera al sol, y por primera vez en siglos. No fue la fe la que atrajo multitudes, fue la memoria. Llegaban de todas partes, sin banderas, sin dogmas, solo con una certeza palpitando en el pecho. Yo ya estuve ante él, y me alejé no por odio, sino por no saber si podía amarlo sin temor. Una mujer de 60 años llegó desde Varsovia. Al ver al niño, se desmayó de rodillas. Al despertar, dijo entre lágrimas: «Yo fui la que lloró bajo el altar en el año 1281. Y me llamaron bruja por sentir placer mientras rezaba». Un joven trans llegó desde Chile. No buscaba perdón, buscaba una sola respuesta. Y al mirar al niño, sin decir palabra, el infante parpadeó 3 veces. El joven cayó al suelo sonriendo como un niño. Y gritó: «Entonces sí, sí puedo amar a Dios sin ocultarme, y sin pedir permiso a nadie». Ramiel observaba desde la sombra del claustro, ya sin poder divino, pero con la claridad de quien ha caído por amor y no se arrepiente. Nazaria, en silencio, recibía a cada uno, no imponía, no preguntaba, solo sostenía al niño, como si su silencio ya contuviera cada respuesta. Y así, uno a uno, los que recordaron, los que fueron condenados en otras vidas por sentir, por desear, por cuestionar, se arrodillaban no ante el dogma, sino ante la posibilidad de que Dios no sea castigo, sino abrazo. El cielo no habló esa noche, las estrellas no giraron, pero en el corazón de cada peregrino, algo se encendió. No era fe, era libertad de amar lo divino sin miedo. Y el niño, con los ojos brillando como fuego contenido, murmuró apenas una palabra, la última del episodio. Episodio 14 final. La religión que no nació fue recordada. No hubo bautismos, no hubo templos, solo un susurro en el alma colectiva. Y en él, la certeza de que lo divino nunca estuvo afuera. El amanecer no llegó con sol, llegó con silencio. Un silencio tan perfecto que las aves no cantaron, los relojes no avanzaron, y hasta el viento pareció detenerse para escuchar lo que no se decía. Nazaria salió del convento por primera vez en años. Desnuda, envuelta solo en su cabello y en la mirada de miles. El niño en brazos, sus ojos cerrados, pero su alma despierta como nunca. No habló, nadie lo hizo, porque todos sabían que el momento no era para palabras, sino para recordar. Recordar que antes de los libros sagrados, antes de los concilios, antes de las espadas y los altares, hubo un lenguaje puro, el deseo de amar a Dios sin miedo, sin castigo, sin intermediarios. Un niño de 5 años levantó la mano y preguntó con la inocencia más peligrosa: «¿Esto es una nueva religión?». Nazaria lo miró, no sonrió, solo acercó el rostro a su oído, y le susurró una sola frase: «No es nueva, solo olvidaste que ya era tuya». Y entonces, todos recordaron los sueños donde hablaban con el cielo sin arrodillarse.
Recordaron la voz que escuchaban en la infancia y que les dijeron que era imaginaria. Recordaron la primera vez que sintieron placer orando. Y lo ocultaron por vergüenza. Ramiel, al ver a la multitud, comprendió. No estaban fundando nada. Estaban regresando. Y lo supo cuando la tierra tembló levemente. No como amenaza, sino como si el propio planeta suspirara aliviado. El niño, aún en brazos, abrió los ojos. Y por primera vez, rió, no como un dios, no como un profeta, sino como un humano libre. Aquella risa no cambió las escrituras. Las quemó desde adentro, porque no hacía falta escribir nada más. Lo sagrado ya no era palabra, era presencia. Y así terminó la historia de la Virgen que tentó al cielo con su silencio erótico. No como una herejía, no como una santa, sino como el eco de una verdad que no puede olvidarse dos veces.